Muy bien, mis hermanos, qué gusto de poder estar con ustedes. El día de hoy voy a tratar de concluir algo que había iniciado hace 2 semanas. Voy a tener una breve reseña para retomar el tema. La semana pasada me disculpo que tuve una semana muy complicada en términos laborales, lo cual no me permitió terminar el mensaje, y mi hermano nos hizo el favor de compartir una palabra muy hermosa. Nos recordó que no debemos de amar al mundo, pero no al mundo por el cual de tal manera Dios había amado que había dado a su Hijo, ¿verdad? Sino a otro tipo de mundo. Y me van a disculpar si me limpio un poco. Y vamos a continuar con un mensaje. Yo trataba de ilustrar a través de la vida de Pedro una enseñanza, y jugaba con este tema de cómo dejar de ser un Simón para ser un Pedro, como si esto trajera una ilustración de un antes y un después. No quiere decir que así fue, pero voy a recapitular un poquito. Estábamos centrándonos en el pasaje de la segunda carta de Pedro, del mismo personaje del que estamos hablando, en el capítulo 1. Voy a pedir que me acompañes a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura del 1 al 8. Yo voy a hacerlo con una versión internacional, y así es como fui desarrollando el mensaje por el lenguaje que maneja. Y te pido de alguna manera tengas algo con que anotar. ¿Listos? Quienes siguen en la transmisión, animarles que busquen su Biblia, que tengan una Biblia y un lugar con que anotar. Bueno, la Escritura dice así en la segunda carta que escribe Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Versículo 4 dice: Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Amén. Quiero enfatizar un par de cosas antes de continuar. La primera es que, si tú te puedes dar cuenta, en el versículo 3, al final dice que todas esas cosas que nos habían entregado eran necesarias para vivir como Dios manda. Tú y yo somos llamados a vivir una vida que Dios manda, ¿de acuerdo? La segunda cosa que quiero enfatizar del texto que hemos leído, no solamente es que pretendemos vivir como Dios manda, sino que además versículo 4 nos dice que luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, es decir, Dios nos ha sacado de una vida que sigue los malos deseos, y Él desea que lleguemos a tener parte con la naturaleza divina. Entonces vamos a vivir como Dios manda y vamos a participar cada vez más de esa naturaleza divina. Lo último, lo que sigue son las 7 virtudes que hemos estado estudiando. Y lo último que quiero señalar es que el versículo 8 dice: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una manera en la que vamos a poder ir creciendo en conocer cómo es nuestro Señor Jesucristo,
Y la segunda cosa dice, y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Te das cuenta de lo importante? Porque muchos de nosotros hemos venido a veces a vivir una vida con el Señor, pero ¿qué sucede? Que en ocasiones nos sentimos que estamos viviendo una vida como apagada, como que no está dando fruto, como que vemos crecer y florecer a otros en el caminar con Cristo, pero de alguna manera nos sentimos que nosotros no está pasando eso. Entonces, lo que hemos venido aprendiendo, las primeras 2 sesiones, hace 3 semanas, la primera, vimos 2 de estas cualidades que menciona, después vimos otras 2, y el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a seguir las siguientes y últimas 4. Entonces, no sé si me pudieran ayudar en pasar prácticamente, yo les digo hasta dónde, vámonos, más, mucho más. Va a ser, ya vimos que a la virtud había que añadir, bueno, a la fe había que añadirle virtud, a la virtud de entendimiento, hasta ahí me voy a quedar. Esa virtud es la presencia de Dios. Dios dirigiéndonos, a esa fe le va a agregar más de su presencia, a la presencia de Dios va a agregar lo segundo que vimos y que menciona ya el versículo 5, es entendimiento. No basta, recuerdas la vida de Pedro, no basta con que puedas saber las verdades espirituales, que puedas tener el Espíritu Santo, sino que necesitas conocer las verdades espirituales. Y luego el entendimiento, más adelante, dice la Escritura que había que añadirle dominio propio. Pedro creía saber las verdades espirituales, pero todavía era su fuerza de voluntad la que quería ponerse en acción, ¿verdad? Entonces el Señor lo reconviene un par de veces. Ya pasamos por ahí algunos pasajes. Y después del dominio propio había que añadirle constancia. En otras versiones se traduce como perseverancia. La perseverancia podemos ver que es el mantenernos firmes sin importar las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere ir desarrollando en nosotros, a través de la paciencia, etc. Posteriormente, vimos que a esa constancia, bueno, el día de hoy nos toca ver que a esa constancia necesitamos agregar algo, ¿sí? Devoción a Dios. Eso es lo que debemos de agregar, devoción a Dios. Y de alguna manera en unas versiones, devoción a Dios se traduce como temor de Dios o piedad. Y esto es una palabra que de alguna manera parece que se ha podido interpretar mal. Temor de Dios, a veces la gente lo confunde con terror, con miedo, ¿sí? Pero el temor viene de la conciencia de saber quién es realmente Dios. Cuando nosotros recordamos la parábola, ¿recuerdas la parábola de los talentos? Uno de ellos recibe un talento y dice que lo escondió y dijo, tuve miedo. Y una de las cosas que sucede en una persona que no conoce a Dios es que vive creyendo que Dios es una especie de policía cósmico que nada más está viendo a ver qué haces bien y qué haces mal para ¡pum! Fulminarte, ¿no? Es desconocimiento. El miedo viene a lo desconocido, pero el temor viene de la conciencia total y plena, ¿sí? Entonces, entenderlo correctamente es definirlo como una conciencia profunda de Dios en nuestra vida. Es reconocer su grandeza y su poder. Hoy, en la mañana, cantamos un canto que se llamaba Eres Todopoderoso. ¿Recuerdas esa canción? Eres grande y majestuoso, invencible. No hay nadie como tú. ¿Sí? Tener una honra, un respeto, un temor reverente, viene de saber realmente quién es Dios. Y por consecuencia, eso te lleva a vivir una vida queriéndole agradar en todo. ¿Ok? Eso es correctamente entendido el temor de Dios. Quiero que vayas conmigo al capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Ahí le hemos estado dando secuencia a algunos hechos que describe la palabra de Dios en cuanto a la actitud y el comportamiento de Pedro, bueno, de Simón, así se menciona varias veces. Y ahí en el capítulo 26
vamos a tener el momento en donde el Señor va a ser aprendido. Si tú ya tienes capítulo 26, versículo 47, recordarás que ya habían tenido la cena con los discípulos, la última cena, que ya habían ido a orar al Getsemaní. El Señor había estado angustiado, ellos se habían quedado dormidos, y ahora estamos en el momento en donde, versículo 47, dice la Escritura: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Y en eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondré a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y entonces ahí me voy a detener. Lo que trato de llamar tu atención es que este buen Pedro, este buen Simón, que a veces tiene muchas respuestas correctas, a veces no tiene la actitud correcta, y es muy pronto, y como buen espadachín, ¿sí? No sabe lo que va a pasar, pero como buen espadachín saca. ¿Y por qué digo Simón? Este evangelio y el resto de los evangelios no lo menciona, pero si tú vas, el que nos da el detalle en el evangelio de Juan, en el capítulo 18, si mal no recuerdo, Juan capítulo 18, ahí narra el mismo pasaje que te estoy mencionando, el pasaje paralelo, y en el versículo 6 dice: cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás, se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho: de los que me diste ninguno se perdió. Y dice el versículo 10 de Juan 18: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces vemos que este es el buen espadachín, el buen Simón. Y lo que vemos aquí es que muchas veces nosotros como Simón nos gusta sacar la espada, nos gusta herir, nos gusta prácticamente cortar oreja, ¿sí? Porque somos prontos, porque de repente cuando las cosas se van complicando, nosotros nos avalentonamos y creemos que podemos resolver las cosas a nuestra manera. Y esa es la actitud que nos falla, ¿sí? Nos falla porque a veces ni siquiera somos buenos en lo que hacemos, pero creemos que podemos resolverle el problema a Dios. Yo no sé cuántas veces te has encontrado en una situación que se viene sobre tu vida y de todas maneras te haces el valiente, creyendo que tal vez a Dios se le olvidó, que Dios no te va a poder defender. Me gusta que en Mateo 26 nos da detalles y dice el Señor Jesús, dice, ¿acaso tú crees? Le dice en el 52 de Mateo 26, guarda tu espada, ¿sí? Y dice en el 53, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición 12 batallones de ángeles? Perder la devoción a Dios es darte cuenta que vas solo contra el mundo. Es saber que Dios no va a tener para poder resolver tu vida o lo que te ha encomendado. Es perder de vista. No sé si alguna vez has llegado a un momento de devoción tal
que dices, wow. Yo me acuerdo una vez que tuve la oportunidad de estar en un lugar que era como un gran cañón y había unas cosas de la creación. Me puse con mi esposa y dije, wow, ¿cómo Dios pudo haber hecho tan grande esto y tan precioso? ¿Alguna vez has tenido ese impacto de conciencia de Dios? De decir, híjole, ¿cómo fue posible que lo creó? Y otras veces seguramente has estado como Simón y como yo, que se nos ha olvidado que aquel que fue capaz de hacer lo que hizo y que ya habíamos admirado y decir, híjole, yo creo que esta vez ni Dios me salva, ni Dios me libra de esto. Y entonces sale Luis, el Simón que llevamos dentro, y decimos, bueno, como el Señor no puede con esta, le voy a ayudar. Le voy a ayudar. Pero el Señor lo ubica. Para empezar, ¿quién era Pedro? Era un pescador. ¿Ante quién se enfrentaba? Ante una turba. No sé si oíste que era una turba. En una ocasión yo me acuerdo haber estado en un lugar en donde yo venía caminando y de repente se hizo un problema. Yo no supe ni el problema. Lo que sí supe es que venía una bola de gente persiguiendo a alguien. Y yo dije, pues yo no sé a quién persigan, pero por si las dudas, córrele. Porque no vaya a ser que me confundan o lo que sea, córrele. O sea, yo hubiera salido corriendo, pero ahí sale Pedro con su espadita ante profesionales. Ni siquiera capacitado estaba para ello y lo mejor que hace es volarle. Creo que era más difícil darle a la oreja, de verdad. O sea, era más fácil haberlo matado. Entonces, ni buenos somos para hacerlo. Pero eso sí, nos queremos levantar a cortar oreja. ¿Cuántas veces no hemos hecho un poquito el ridículo? Queriendo resolverle al Señor porque se nos olvida que Él es todopoderoso. Y ahí andamos cortando orejas. ¿Cuántas orejas cortaste esta semana? ¿Cuántas veces no te paraste diciendo, mira Señor, tú no puedes, pero ahí voy por una oreja, te voy a enseñar cómo se hace? Y el Señor, guarda tu espada, Luis. No hagas el ridículo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener una conciencia de Dios. Ante la adversidad, ante el enemigo, los enemigos, el gran yo soy está entre nosotros. Entonces hay que añadir, como te decía, a esa constancia, esa permanencia. Cuando las cosas están hirviendo cada vez más, hay que agarrarnos de una conciencia, una devoción. Señor, solo tú puedes hacerlo. Necesitamos estar conscientes de esa grandeza, de ese gran yo soy, ¿verdad? Pero, para ello, Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que trabajar en nosotros porque dice en el versículo 54, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Cómo se cumpliría lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Pues lo que necesitamos es estar conscientes de que Dios quiere cumplir un propósito. Que nada vamos a hacer con nosotros meter las manos, ¿de acuerdo? Y hay dos momentos, por lo menos en el libro de los Hechos, donde puedo ver cómo Dios ya ha podido a la constancia añadir devoción a Dios, ¿sí? Donde Pedro ya no sacó la espada, sino que aprendió la lección. Que entonces, movido por el poder del Espíritu Santo, porque la Escritura nos enseña que ya no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Entonces Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, recordarás este pasaje, Felipe es enviado a Samaria y la gente empieza a recibir. No sé si puedes ir conmigo, Hechos capítulo 8. Entonces es enviado por ahí del 4, es enviado a Samaria, y lo que podemos ver más adelante, en el versículo 9 dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, y no es el Simón del que estamos hablando, sino otro Simón. Dice que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban,
este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que venían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Este sí es nuestro Pedro, ¿de acuerdo? Dice versículo 15, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos, los apóstoles, la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y aquí Pedro ya no saca su espada, dice el versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Entonces él se detiene, él ya no lo hace a su manera, él le advierte, oye, ¿sabes qué? No tienes la menor idea de lo que estás diciendo. No tienes la menor idea de lo que puedes hacer jugando con el Espíritu de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver esa mesura. Yo, en otro tiempo Pedro se le hubiera dejado ir, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero esta vez le dice, no puedes comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Entonces, todavía le da una oportunidad de arrepentimiento. Versículo 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no suceda nada de lo que has dicho. Y bueno, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Entonces ya no vemos este Pedro tan impetuoso, sino dejando que Dios traiga conciencia en una persona, devoción, respeto, admiración. También en el capítulo, si nos vamos un poquito antes, capítulo 5 del libro de los Hechos, recordarás ese pasaje de Ananías y Zafira, cómo llega un momento en donde los creyentes empiezan a compartir sus bienes y dice el versículo 1 del capítulo 5, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto en disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Devoción a Dios es una conciencia de Dios tal de decir, ¿cómo perdiste de vista que en medio de este asunto está nuestro Dios? O sea, ¿a quién querías engañar? Entonces le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Te das cuenta el nivel de conciencia que está teniendo Pedro? La devoción. Dice, es contra Dios contra quien lo has hecho. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que estaban, de todos los que se enteraron de lo sucedido. ¿Te das cuenta? Temor de Dios es esa conciencia. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en algunas de nuestras vidas.
cuando enfrentamos amenazas, cuando nos sentimos bajo ataque, cuando nuestros derechos son pisoteados, cuando estamos viviendo injusticia y necesitamos tomar una decisión, no tenemos que sacar nuestra espada, sino tenemos que dejar, como diría la Escritura, estar quietos y mirar quién es Dios. Tenemos que ver quién es el gran yo soy, quién es el que está cumpliendo su plan, quién es el que va a hacer o permitir que suceda lo que tiene que suceder. Tenemos que añadir a esa constancia, yo aguanto, yo espero, no porque no me queda de otra, ¿sí? A la constancia hay que agregarle devoción a Dios, es decir, yo aguanto y espero porque yo sé que viene por mí. ¿Quién está por mi causa? ¿Quién es el que lo prometió y quién lo va a cumplir? Y eso es lo que tenemos que añadir a nuestra vida. No es un solamente, pues ya, ¿cuántas veces no hemos estado esperando por una respuesta? A ver, pues ya llega un punto en que decimos, pues ya, que pase lo que pase. No. El aguardar y el esperar tiene que ver con, yo estoy aquí esperando porque mi Señor se habrá de manifestar. Amén. Vamos a pasar a la sexta cosa que menciona, porque además a esta devoción a Dios y a todo lo que hemos visto, hay que agregar afecto fraternal. Afecto fraternal. Y la palabra clave aquí es Filadelfia. Tú y yo usualmente utilizamos la palabra amor como una sola palabra. Pero en el griego, en el idioma griego, hay diferentes maneras de expresar el amor. Y una de ellas tiene que ver con esta palabra Filadelfia. Filadelfia es el afecto que sienten los amigos, ¿de acuerdo? Y si tú recuerdas, en el capítulo 15, me parece, del Evangelio de Juan, el Señor dice, ya no más les llamaré mis siervos, sino ahora les llamaré amigos. ¿Sí? Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su amo. Eso es lo que dice el capítulo 15. Pero aquí lo que tenemos es que Simón es amigo de Jesús. Por cierto, uno de los más cercanos, por lo menos el Señor Jesús lo tenía así concebido. ¿Sí? El Señor tiene algunos de sus cercanos todavía más íntimos y entre ellos está este Simón. Y quiero que vuelvas al Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 26 que nos regala varias ilustraciones de este Simón. Y quiero que vayas conmigo casi al momento final. Este pasaje es conocido como la negación de Pedro. ¿De acuerdo? Y dice el versículo 69 de Mateo 26, dice, mientras tanto Pedro estaba sentado, recordarás que apresan al Señor Jesús, lo llevan ante el consejo, y después de este arresto y llevarlo delante del consejo, el contexto es este, dice, mientras tanto Pedro, estando sentado afuera en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo que estaban ahí. Este estaba con Jesús de Nazaret y él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. ¿Te das cuenta? 3 veces Pedro está negando a su amigo. ¿Sí? La primera lo podemos ver, versículo 69, tú también estabas con él. Y negó, no sé lo que dices. En el 70, tú estabas con Jesús el Nazareno, no lo conozco a ese hombre. En el 73, verdaderamente también tú eres de ellos. En el 74,
no conozco a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Pero el Evangelio de Lucas nos da un detalle todavía un poco más dramático del momento. En el pasaje paralelo, en el capítulo 22 de Lucas, al finalizar básicamente, fíjate lo que dice. Versículo 61. Lucas capítulo 22, que es el pasaje paralelo. El 60 dice, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento que dijo eso, cantó el gallo. Y el 61 dice el detalle más desgarrador. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Entonces dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Te puedes imaginar esa mirada? El Señor ahí, ¿puedes imaginar lo delicado que es estar en un momento en donde quieres sentir a los amigos? ¿En donde quieres sentir el respaldo? Y voltear y ver a tu amigo. Y alguna vez lo he dicho, muchos venimos a este lugar buscando otro tipo de amistades. Por ahí se dice, es más, que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Pero la pregunta aquí que yo te haría, ¿en cuántas manos de otras personas te encontrarás tú? Porque bien nos gusta querer tener ese tipo de amigos incondicionales. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo lo necesario para que otros digan, ese es el tipo de persona que siempre va a estar aquí en mi mano? El Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada de un amigo el cual estaba negando. Y no sabemos ser amigos de verdad. ¿Dónde queda la lealtad cuando realmente se debe de ser amigo? Yo estoy seguro que Simón sentía un afecto por el Señor Jesús. Pero fue cuando entró a ese patio, a ese momento, que lo negó. ¿Y cuál fue la reacción de Simón? Una reacción de arrepentimiento. Dice, lloró amargamente. En otras palabras, puedo ver y a lo mejor imaginar el sentir de Simón diciendo, ¿cómo lo pude haber negado? ¿Cómo pude haber negado a mi amigo? Vino un profundo dolor en su corazón. Sin embargo, en el libro de los Hechos, ahora podemos ver ese Pedro, confrontado de maneras todavía mayores. Recordarán el pasaje de Hechos 4, que ya hemos estado leyendo. Hechos 4, después de que en el capítulo 13 sanado un hombre que está en la puerta del templo, Pedro y Juan son llevados ante un consejo. Fíjate quiénes estaban en el 4:1, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente. Y dice el 3 que prendieron a Pedro y a Juan. Y entonces van y se los llevan. Pero dice más adelante en el capítulo 12, bueno, es más, ellos todavía en el versículo 8 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. Imagínate, los está acusando a todos los que tienen el poder. No le está importando enfrentar lo que sea por su gran amigo.
Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, ¿ya? Y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? No le importa enfrentar. En ningún otro hay salvación, les afirma. Más adelante en el versículo 20 dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les empiezan a advertir, les hacen amenazas. Y aún sobre las amenazas dicen: pues ustedes nos van a amenazar. Versículo 18: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecer a Dios, a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Te das cuenta este Simón? Este Simón que ya no se detiene. Y Dios nos quiere llevar ese tipo de relación con nuestros hermanos, a un amor fraternal, ¿sí? A un amor por aquellos que se encuentran en necesidad. Una pregunta: ¿a dónde vas cuando te encuentras lo más conflictuado? ¿Conoces a alguien, algún hermano que tengas un amor fraternal, que digas: es aquí a donde me tengo que refugiar? ¿O vas y buscas otras personas que ni el Señor conoce? Muchas de esas personas ni siquiera conocimiento del Señor tienen, y a veces los buscamos. Fíjate lo que dice la Escritura. El mismo Pedro, escribiendo en la primera carta, y esto es en el capítulo 3, versículo 8. Fíjate a qué nos exhorta Pedro. Pedro ya lo había conocido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y dice lo siguiente: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Amor fraternal. Dice: compartan penas y alegrías y practiquen el amor fraternal. Es aquí. Es aquí donde vamos a practicarlo. Y es penoso, yo creo que te ha pasado, y a veces me duelo mucho con esto. Lo he estado exhortando en algunos hermanos, pero yo creo que algunos lo vivimos en otros lados. Vimos llegar en algunos lugares a gente muy solitaria, a gente muy herida, a gente lastimada, a gente que viene en busca de un amigo. Y Dios desea que nosotros seamos ese amigo. Necesitamos añadir afecto fraternal. Es penoso y doloroso ver cómo llega gente en esa condición y así como llega se va. Porque nadie de nosotros tuvimos tal vez el suficiente afecto fraternal para hacerles sentir: estás llegando a un lugar seguro. Y voy a terminar, no sé cuánto tiempo lleva la grabación. Voy a terminar con el último, la séptima cosa o cualidad que Pedro nos ha estado regalando en la segunda carta, con la que hemos tenido este estudio, versículo 1 el primer capítulo del 1 al 8, y la última cosa que menciona es que a ese afecto fraternal hay que agregarle amor. ¿Y qué es este amor? Quiero que pongas mucha atención. Este amor en otras versiones se traduce como caridad, y caridad a veces lo atribuimos con el dar. Es que dio una caridad. Realmente no se trata de lo que está dando, sino lo que proyecta eso que está dando. Es un acto de amor, ¿sí? Es el valor más alto. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere. Quiere llevar a Pedro
y no solo a Pedro, sino a nosotros, a un nivel más alto, porque el afecto fraternal es hermoso, pero nosotros necesitamos llegar a un punto en donde vamos más alto, ¿sí? Y yo creo que todos conocemos el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 21, quiero que vayas conmigo. Juan capítulo 21 es un pasaje muy conocido, donde el Señor le pregunta a Pedro si lo ama. Juan capítulo 21, y en el versículo 15, ¿sí?, le pregunta 3 veces si lo ama. Y aquellos que son expertos en el griego y en las versiones originales, aquí en este texto básicamente se utilizan 2 palabras que en nuestras Biblias en ocasiones se traducen solamente como amor. Y la primera de ellas es fileo, que ya lo hablamos, es un amor fraternal, es ese afecto que espera encontrar gozo y satisfacción cuando uno recibe a cambio un afecto igual. Es una acción recíproca. Este afecto fraternal del que se habla en el punto anterior. Pero por otro lado se agrega una palabra más. En este me amas hay una palabra que se dice ágape, y ese es un tipo de amor que no espera nada a cambio, ¿de acuerdo? Es un amor incondicional, es un amor que es por una decisión que uno toma, es un acto voluntario, es un amor sacrificial sin esperar nada a cambio. Y si leemos el pasaje, dice Juan capítulo 21, 15, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí en esta traducción sí podemos distinguir entre un amar y un querer. Y como diría aquel cantautor, porque amar y querer no es igual, ¿verdad? Dice. Bueno, pues él más o menos sabía un poquito del sentido de la Biblia, ¿verdad? Entonces dice: ¿me amas? Y dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y a ese nivel era hasta donde Pedro o Simón había llegado en ese momento. Y cada vez que el Señor le dijo que si le amaba, le decía que apacentara sus corderos, que pastoreara sus ovejas. Lo que le estaba diciendo es, de alguna manera: yo me voy a ir, pero mis corderos y mis ovejas van a estar aquí. Y si en verdad tú me amas, necesitas dedicar tu vida para apacentar y pastorear a mis corderos y ovejas, a pequeños y a mayores. El punto es: ¿cuánto realmente amamos a Dios? ¿Cuánto realmente amamos a Dios para amar a nuestros hermanos? Porque si en verdad amamos a Dios, entonces debemos agapear a nuestros hermanos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es: debemos ir por un nivel más alto. Empezamos con un afecto fraternal, pero la madurez se alcanza cuando ya no se trata de lo que yo doy y recibo. Se trata de cuánto muero yo para que otro reciba. Mateo 20:28, si mal no recuerdo, está marcando el propósito de lo que el Señor desea. Mateo 20, versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amar de una manera ágape significa una vida sacrificial, una vida de amor que no espera nada a cambio, sino que empieza a darse por el rescate de los demás. Lo puedes ver en múltiples pasajes y en alguna formación que hemos estado recibiendo como iglesia. Nos han enseñado que el fin no es que nosotros seamos maduros, sino el fin es qué vamos a hacer con esa madurez. Si nosotros no estamos haciendo nada con esa madurez, somos estériles. Y la manera de hacerlo, lo diría, si tú recuerdas 1 Corintios 12, cuando habla de que somos un cuerpo, y donde dice que miembros unos de los otros, donde aquel que cree que no es útil, es el más importante, dice. Y si tú lees el mismo sentir en la carta a los Romanos, Pablo, escribiendo, me parece que si no el capítulo 14, ahora mismo te lo digo, sí, el 14:1 dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para contender. ¿Te das cuenta? Y el versículo 15 dice, versículo 1, los fuertes en la fe debemos de apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Y si vamos a 1 Corintios, si mal no recuerdo, y ahorita me viene a la mente, 1 Corintios capítulo 10, y al final, versículo 33 dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Te das cuenta? Es ese amor que empieza ya no a preocuparse por uno y decir, ya soy pieza perfecta, Señor, finalmente terminaste. ¿Sí? La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que me adelanté, Señor. Ya terminé. ¿No? Es que bueno que has llegado a la madurez, qué bueno que has entendido, ahora necesitas agapear. Si cambiáramos el texto de Juan 21, el intercambio del diálogo sería, Cristo pregunta, ¿me agapeas? Simón contesta, sí te fileo. La segunda vez, ¿me agapeas? Te fileo. La tercera es, ¿me fileas? Con tristeza, Simón dice, sí te fileo. Y el día de hoy, el Señor quiere saber si realmente le quieres o le amas. Porque si le amas, tendrás que empezar a ver esto de manera diferente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Pedro parece que ha aprendido la lección, ¿sabes? Cuando él escribe a los ancianos, les ruega, si vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, y dice, versículo 1, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos, de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Fíjate qué les ruega Pedro. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Te das cuenta? Cuiden como pastores. Y en el libro de los Hechos, por eso es que vemos a Pedro continuamente apacentando a corderos y ovejas. Dice, por ejemplo, en Hechos 9:32, que él iba visitando a todos. Y en Lidia encontró a un paralítico y Jesús lo sana por la intercesión de Pedro. Y en Jope 9:36 dice que Dorcas, una oveja más madura, por ejemplo, como una muestra de un amor ágape.
Y en el versículo 40 dice que llegó y se puso de rodillas y oró y presentó viva a Dorcas a todos los discípulos. Y luego lo vemos más adelante en Cesarea. Él había estado orando en una azotea, ¿recuerdas a capítulo 10 de Hechos? Cuando él empieza a tener una visión acerca de una serie de animales inmundos. Y él podía ver ahí el mar y podía recordar cómo alguna vez Cristo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y lo que pasó es que en este pasaje de Hechos 10, si tú vas, 3 veces le da la misma visión. Si tú lo lees, 3 veces le dan la misma visión acerca de estos animales. Y lo que le hace ver es que había ovejas y corderos que pastorear, que él no había considerado. Dice, versículo 9, capítulo Hechos 10, dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaron a la ciudad, y Pedro subió a una azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Lo vio el cielo abierto, y algo parecido a una gran sábana que suspendida por 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirles. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Y Pedro va a la casa de Cornelio y entrega el mensaje. ¿Y te das cuenta? Pedro tenía que romper con aquellos prejuicios que tenía. Tenía que llegar a amar lo que Dios amaba. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, mira lo que escribe él. Espérenme un segundito, estaba en segunda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. En Primera de Pedro 2:17, más adelante dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten la ley. Más adelante en el capítulo 4, versículo 8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y en todas estas versiones que te he leído, cuando habla de amar,
se está refiriendo a un amor ágape. Honrar a todos y amar de manera ágape a los hermanos. En el 4:8, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, amor ágape, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y cuando nos relacionamos con los hermanos, con las ovejas, con los corderos, muchas veces vamos a encontrar fallas y vamos a encontrar fricciones y problemas. Pero no hay mejor lugar que en una familia para encontrar las fallas. No hay mejor lugar que la iglesia para conocer nuestras fallas o las fallas de nuestros hermanos. Cuando enfrentamos eso, ¿qué vamos a hacer? Pues amarles de manera ágape. Necesitamos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y voy a terminar por mencionarte rápidamente. En Hechos capítulo 12, Herodes echa mano de algunos para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Si vamos a Hechos capítulo 12. Versículo 1. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Y así viene más adelante el versículo 17, incluso nos da un detalle. Y dice: con la mano de Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Y esta fue la última referencia que se tiene acerca de Pedro. Sin embargo, Pedro está otra vez aquí en la cárcel. Y él estaba en un lugar donde no quería. Estaba en un lugar donde los guardias seguramente no eran nada amables. Y cuando es liberado, se fue a otro lugar. Pero algunos que conocen de historia dicen que Eusebio, este historiador, describe que él fue crucificado en los tiempos del emperador Nerón. Y vamos a terminar con una pregunta que quiera Dios nos rete el día de hoy. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Lo amamos fileo o lo amamos ágape? Porque si lo amamos con amor fileos, tenemos solamente un afecto que depende de lo que el Señor nos da. Si estamos contentos, si estamos bendecidos, entonces estaremos dispuestos de ir un poco más allá. Pero si lo amamos con un amor ágape, entonces sabremos que habremos de tomar una decisión de seguir al Señor a donde quiera Él que nos quiera llevar. Si tú estás esperando que este sea el lugar para escuchar que todo va a ser de color de rosa, tengo malas noticias. Tenemos muchos adversarios. ¿Cierto? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero eso va a tener que representar que amar con un amor ágape va a tener que ser aceptar no tu voluntad, sino la de Él. Si tú has decidido amarlo y servirlo incondicionalmente, significa que también estarás dispuesto a amar incondicionalmente a sus corderos y a sus ovejas de la misma manera. Entonces terminamos este estudio y vuelvo a leer la parte final de la segunda carta de Pedro, de lo que hemos estado diciendo. Dice, versículo 8 al 11, dice: porque si estas cualidades, las 7 que hemos hablado ya, abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, podremos entender mejor a nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve,
y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, quiero que pienses qué puede ser de tu vida sin ninguna de estas virtudes. Evidentemente, ahí lo anticipa, no va a haber fruto, no vas a vivir la vida como Dios manda, ni vas a cumplir el propósito por el cual Él te sacó de una vida de pecado. Pero si sí, entonces vives una vida llena de virtud, con todo el conocimiento, con todo el dominio propio, sabiendo esperar los tiempos de Dios, teniendo devoción, todo el tiempo la conciencia de que Dios es contigo, empezando a tener un amor fraternal, un amor que no viene naturalmente de ti por quienes conoces y aún quienes no conoces, al punto que te dejas simplemente por amor a Él y a toda su obra. ¿Sí? ¿Notas la diferencia entre una vida con estas virtudes y sin ellas? Entonces habrá que pedirle al Señor que nos ayude a agregar estas virtudes. ¿De acuerdo? Vamos a terminar. No sé si alguien le puede llamar a Sandy. Vamos a hacer una oración. Yo te pediría que para tener toda la enseñanza clara, completa, des un repaso no solamente al texto, sino además puedas escuchar los otros mensajes para que puedas ver dónde puede estar tu oración para que Dios transforme tu corazón. Amén. Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra. Te queremos dar gracias porque nos has dado una fe de poder creer aún lo que algún día no habíamos podido comprender, Señor. Gracias por tu obra al revelarnos por medio de tu Espíritu Santo cada una de estas virtudes necesarias para poder agradarte a ti, vivir una vida como tú lo esperas y cumplir con el plan y propósito que tú tienes, Señor. Quítanos el ser inútiles e infructivos. Queremos ser productivos, Señor, pero queremos hacerlo conforme tu Espíritu nos dirija. Gracias, Señor, porque aquel que lo prometió lo va a terminar. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la terminaría hasta el día de Jesucristo. Es tu obra, Señor. Permítenos ser dispuestos. Permítenos hacer tu obra, Padre. Al punto que dejemos de amarnos nosotros por amarte a ti, sabiendo que esto es lo mejor. Que en la medida en la que nosotros rindamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ti, a tu plan, a tu voluntad, se estará cumpliendo el propósito por el cual tú te entregaste, Señor. Permítenos saber qué hacer con esa madurez, Padre. No jactarnos como gente ya terminada, sino por el contrario, entregándonos para que otros te conozcan, Señor. En el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.